Lo normal al día de hoy es tener casas pequeñas que queremos que parezcan más grandes. Poco se habla de cómo decorar espacios grandes, que puede parecer a priori más fácil, pero no necesariamente es así. Puede ser más complicado que decorar una casa pequeña. Quédate hasta el final porque hoy veremos 15 ideas para decorar espacios grandes, luchar así contra el antiestético efecto de vacío, la sensación de frialdad y generar espacios acogedores. Hola, yo soy Jos, te invito a que te suscribas al canal y que compartas este video. Comencemos entonces hablando de las paredes. Huye de todas las paredes desnudas. Si de algo disponemos en espacios grandes es de mucha pared, por lo que lo más recomendable es que decores alguna o algunas para erradicar esa sensación de vacío. Y sé que aquí me dirás, pero si en el minimalismo es válido tener paredes vacías. Sí, pero no todas, porque hasta el más minimalista decora sus paredes. Para ello hay varias opciones disponibles, desde incorporar papel pintado y jugar con él, porque aporta calidez, da color y versatilidad. En espacios grandes puedes apostar por estampados grandes y llamativos, si así lo quieres. También es y será válido el uso de la pintura, y ya hablaremos de colores para casas grandes más adelante. Pero más allá de eso que es básico, lo que debes tener en cuenta es que en espacios grandes tienes libertad de jugar con los colores. Otra cosa importante, no hay que irse al extremo, no necesariamente tienes que llenar todas las paredes. Por el mismo temor de la sensación de vacío, piensas que tienes que llenar todas las paredes con decoración. Pero recuerda la importancia que tiene crear puntos focales. Así que puedes tener una pared con un hermoso papel pintado que puede ser suficiente para ti y otra sin decoración para que sea esta la que destaques. Agrega cuadros de gran tamaño y colócalos sobre las paredes. Y si quieres evitar el efecto impersonal de galería de arte, esa pared puede llevar color o papel pintado. Con esto respondo a una pregunta recurrente sobre si se puede colocar cuadros sobre una pared que tenga papel pintado. Y atención con esto, si tienes un cuadro o varios cuadros pequeños que no tienen lógicamente el tamaño necesario para la pared, entonces te sugiero que complementes con otros accesorios o elementos, o en su defecto hagas una composición con estos. Pueden compartir el mismo marco o la misma forma. Esa es una opción fácil para que no te compliques. Fíjate en estas imágenes que estás viendo. La del lado izquierdo tiene una composición con cuadros y la imagen del lado derecho tiene al fondo la composición, además de un rincón con un gran espejo. Lo importante, planifica las composiciones antes de colgar los cuadros. Puedes hacer la presentación en el suelo o dibujarla en un papel, así se te hará más fácil visualizarlo. Y si te estás preguntando a qué altura debe ir el cuadro, aquí lo que debes tener en cuenta es que si el cuadro va acompañado de un mueble, llámese sofá o mueble de arrimo, debe haber una separación de unos 30 centímetros y que el cuadro no toque el techo. Y si van solos, deben ir colgados a la altura visual. Una medida estándar, porque unos somos altos y otros bajos, es de 170 centímetros desde el suelo. De igual manera debes respetar la forma del espacio o la pared donde se va a colocar el cuadro o los cuadros. De esto hablamos en detalle en este video. Si son varios cuadros, para que se vea equilibrado, traza una línea imaginaria que cruce los cuadros por el medio. Para redondear, la decoración que encaje, eso sí, con tu estilo, desde una pintura, un mapa antiguo o una obra con motivos vegetales, un paisaje. Recuerda lo que hablamos en el video de cómo evitar tener una casa deprimente, la importancia que tiene la imagen que reflejan tus cuadros. Esto me lleva a lo otro y es elegir los muebles de acuerdo a la escala. Tal como lo vimos en el caso de los cuadros, en espacios grandes debemos evitar utilizar muebles o objetos decorativos muy pequeños que van a terminar reforzando esa sensación de desnudez o vacío que no queremos. Y aunque pensemos que todos los muebles deben ser de gran tamaño, podemos caer en lo contrario y es generar sensación de agobio. A lo que quiero llegar es a no irnos al extremo, porque podemos hacer que la casa se vea más pequeña. Entonces busca un balance entre muebles medianos y grandes y algunos pequeños. En el dormitorio puedes optar por ejemplo por un cabecero grande con sillones con volúmenes originales. También puedes permitirte la cama king. Un espejo grande y un sofá amplio quedarán muy bien en la sala. Por lo tanto, los tamaños de todos los elementos deben ir acordes al área donde van a ser colocados.
En el recibidor, como lo ves en esta imagen, puedes colocar un armario en el centro, también puedes colocar una mesa redonda, puedes aprovechar las paredes para sacarle el máximo partido colocando unas librerías o bibliotecas de obra, o puedes colocar una banca acompañada de un jarrón a nivel de suelo o un mueble de arrimo acompañado de sillas a los lados. También puedes colocar plantas, son muchas las opciones. En la cocina puedes presumir de una isla, como esta isla central acompañada de taburetes y lámparas acordes al tamaño de la isla, siempre guardando la proporción. En espacios grandes eso también es importante. Y ojo, porque si el espacio es grande pero de techos bajos, entonces puedes decorar con muebles bajos. El problema más común que se presenta en espacios grandes es no saber qué hacer con tanto espacio. Por eso, otras de las maneras más comunes y que mejor funcionan para decorar una casa de gran tamaño es incorporar varios ambientes en una misma estancia, lo que yo llamo un todo en uno. Puedes crear diferentes zonas en un mismo espacio y que cada una de ellas tenga distintas funciones. Con esta modificación tendrás una mayor sensación de cercanía y un espacio muy versátil. Esto, como siempre les digo, suena muy bonito en teoría, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Ejemplifiquemos. En un salón de dimensiones considerables podemos tener una zona de sofás donde descansar o, por qué no, ver la televisión, otra zona de lectura y otra para comer. En un caso como estos, lo recomendable es que utilices un par de sofás y que el resto de piezas de la estancia tenga variedad. Por ejemplo, muebles de asiento, ya sea un diván o unas sillas como complemento. Si quieres marcar la separación entre esos ambientes, puedes valerte de consolas o muebles de arrimo, muebles de buffet o una librería. Puedes delimitar de forma natural los ambientes compartidos con los propios muebles, como es el caso del sofá. Dime en los comentarios si te gustaría un video de cómo delimitar espacios sin paredes. Sería interesante analizarlo. Recuerda también que todo va a depender de tus necesidades. No por tratarse de un espacio grande nos vamos a olvidar de lo que queremos, de nuestros gustos o de nuestra personalidad. Esos son principios irrenunciables en decoración, independientemente tenga el tamaño que tenga el espacio que vamos a decorar. Y si tienes chimenea, entonces una idea que funciona es colocar dos sofás que compartan un elemento en común. O si los tienes iguales, entonces cerrar el círculo con dos butacas para hacer el salón más acogedor. En el centro colocar una mesa bien decorada, o un par o tres. Todo dependerá de las dimensiones con las que cuentes. En salas grandes, las estanterías de pared a pared o que van desde el suelo al techo permiten aprovechar mejor el espacio, exponer objetos decorativos y piezas con estilo. Sobre la chimenea, no olvides de colocar un cuadro grande o un espejo o flanquear la chimenea con un par de estos. Y aquí va una pregunta en esta sección que hemos incorporado en los videos. Díganme en los comentarios si les gusta para seguirlo haciendo. Dice, en espacios grandes también debemos pegar los muebles a la pared. Particularmente pienso, y habrá quienes lo hagan distinto a mí, que en espacios grandes no es conveniente hacerlo porque el resultado puede ser incómodo y extraño. Lo mejor, como ya dijimos antes, es crear zonas delimitadas. Mira esta sala grande. Cada mueble está tan separado que no hay conexión alguna. Imagínate sentarte allí y la otra persona en la otra esquina. No es funcional, ¿verdad? Otro ejemplo, el caso de una cocina grande. Sé que de las opciones de las que dispondrá tu cocina grande serán unas u otras, si son independientes, abiertas, en L, en U o con isla, en línea, etc. Lo importante aquí es que no tengas miedo a arriesgar. Inspírate con fotos de cocinas grandes. Mira las ideas que aquí te comparto. Mira esta donde se colocó una mesa y banca como complemento. Las bancas son súper cómodas y son elementos grandes perfectas para espacios grandes. Puedes crear también tu zona de despensa, ¿por qué no? De igual modo, sacar al máximo partido a esos metros con los que cuentas para crear diferentes zonas en tu cocina. Mira esta donde se ha colocado muebles de almacenamiento, zona de desayuno, zona de trabajo, custodiada por esa hermosa isla central. En el dormitorio puedes tener tu zona de estudio o de trabajo, o puedes colocar la cama en el centro y el armario en la parte de atrás. Esa es una de tantas opciones. O puedes crear el vestidor con el que sueñas, al igual que en el resto de los espacios de tu casa.
Si tu baño es muy grande, no dudes en colocar 2 lavabos, lo que facilitará su uso compartido. Y con un mueble que ocupe de pared a pared, ganarás en espacio de almacenamiento. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es armonizar la decoración de todas las zonas para que el interiorismo funcione de forma global, que no parezcan rincones desconectados entre sí, sino que exista un vínculo entre unos y otros. De eso te hablaba justamente en este video de cómo tener una casa armoniosa. Pasa a verlo porque en él te explico diferentes formas de lograrlo. Y aquí respondo otra pregunta que me dejan. ¿Los muebles de madera deben ser del mismo tono en un espacio amplio, abierto, sala, comedor y cocina? No necesariamente. Puedes mezclar y si quieres un ambiente cohesivo y armonioso, puedes recurrir al truco de la repetición. Una forma fácil, muy fácil de hacerlo, es repetir un mismo tono de madera al menos 2 veces en una misma habitación. Aquí otra cosa importante, para que no te compliques o se te haga más fácil al momento de elegir los tonos de madera, procura que estén en una misma gama, que permanezcan en la misma familia. De esta manera creas un hilo coherente. Por ejemplo, fíjate en cuál es el tono de madera que domina o que predomina en tu espacio y ese va a ser el punto de partida para elegir los demás. También alíate de los elementos arquitectónicos, columnas o pilares, molduras decorativas a nivel de techo, paredes, columnas de fundición, incluso niveles o alturas. Todos esos son elementos que ayudan a crear estancias llenas de toques acogedores. A nivel de suelo, como ya lo he dicho en el transcurso del video, al ser un espacio de grandes dimensiones tenemos mucha área de suelo, así que dependiendo del efecto que quieras lograr tendrás que prestar atención al material que vas a poner en el suelo. Si buscas un efecto de calidez, pues los acabados en madera serán los más indicados. Elige conforme a tu gusto, porque si prefieres acabados en piedra o porcelánicos, pues adelante, pon el que más te guste. Ya podrás jugar con el color y complementos para sumar calidez. También están las alfombras, que son un aliado perfecto, además son un elemento que ayuda a crear estancias cálidas. Y no por tratarse de un espacio grande, vamos a olvidarnos de las medidas de las alfombras. Mide bien el área donde vas a colocarla, no vaya a ser que compres una alfombra muy pequeña y no se vea bien. Yo sé que las alfombras a medida son más costosas, pero también puedes recurrir a un truco del que ya hemos hablado varias veces en el canal y es unir 2 alfombras. Aquí puedes jugar con estampados. Si quieres agregar color, tienes libertad de hacerlo. Puedes combinar alfombras en una misma estancia sin que necesariamente sean iguales. Conéctalas a través de un elemento. Si el techo es muy alto y quieres bajarlo o que parezca más bajo, entonces puedes hacer uso de revestimientos. Eliminas el temido efecto vacío que muchos no quieren. También puedes hacer uso de las molduras y más adelante te hablaré qué puedes hacer con la pintura. Otra idea que funciona en techos altos es colocar una lámpara suspendida con un diseño que te encante y que vaya conforme a tu estilo. Por ejemplo, en las escaleras, una lámpara suspendida será un accesorio perfecto y un complemento decorativo de ese espacio. No te olvides de las plantas y flores. Aquí no hay mucho que agregar porque las plantas son vida. Y aún decorando la estancia más grande con mobiliario grande, podemos encontrar rincones o espacios vacíos y sin vida, por lo que incorporar una planta es ideal. También las flores. No solo porque nos dé vida al espacio, sino también para rellenarlo. Refrescan, dan color y te hacen sentir más cerca de la naturaleza. Puedes incorporar plantas tomando en consideración las dimensiones del espacio y no olvidarnos del tamaño de los maceteros. Ahora bien, la iluminación es fundamental, especialmente para controlar la sensación de amplitud de una estancia. Debemos contar con luz natural acompañada con luz artificial. Lo que debemos tener claro en nuestro proyecto lumínico en espacios grandes es para qué la vamos a utilizar y cuál es el papel que va a desempeñar. No obstante, al disponer de una vivienda con gran espacio, no dudes en incorporar una lámpara de grandes dimensiones que no deje indiferente a nadie. Recuerda también que la iluminación indirecta es fundamental para crear un ambiente más acogedor.
Y en cuanto al color, es importante que sepas que todo va a depender del efecto que quieras y de lo que prefieras. Acercar paredes, subir techos, bajar techos. Es cierto que en espacios grandes puedes jugar con tonos oscuros, está más que permitido, pero también es cierto que si quieres usar colores claros, puedes hacerlo. Y sé que habrá detractores porque para muchos no se aconseja en espacios grandes. Además, porque parece que los asociamos siempre a espacios reducidos. Por ejemplo, si tu espacio es grande pero tiene poca entrada de luz por la ubicación de la casa o por la razón que sea, entonces los tonos claros, cálidos van a ser tus mejores aliados. Hoy en día son los más preferidos, pero no quiere decir con esto que tú tengas que renunciar a los tonos fríos. Eso los puedes mezclar utilizándolos en los accesorios. Toma también en cuenta que si quieres empequeñecer visualmente el espacio un poco y darle un toque más íntimo, puedes usar colores oscuros. Sin embargo, pintar todas las paredes oscuras puede agobiarte. Y el techo, como dije antes, si los techos son altos, pueden ir de un tono más oscuro en comparación a las paredes para dar la sensación de que bajan. No te olvides de mezclar, esto lo podemos hacer a través de los textiles, las texturas, los estilos, pero ojo, con cuidado, con precaución, porque podemos caer en el error de pensar que como tenemos espacio suficiente podemos meter allí de todo y con ello perder la armonía y que se perciba un espacio poco cohesivo. Las cortinas con más volumen y riqueza de los textiles son más apropiadas para los espacios grandes. Además, definitivamente le aportará un aire de más calidez y dará la sensación de un espacio mucho más agradable o acogedor. Puedes jugar con tejidos más pesados. Están permitidas las cortinas más pesadas tanto física como visualmente. Pero con cuidado, no te olvides de las medidas. Si los techos son muy altos o que superan los 2,5 o los 2,7 metros, entonces habrá que empalmar las telas siempre que la costura pase desapercibida. Ahora bien, te recomiendo que uses riel preferiblemente. Este puede ser manejado automáticamente o manualmente. El riel motorizado cuenta con una correa dentada bastante resistente y soporta más peso mientras más corto es el riel. El riel motorizado funciona con una correa dentada muy resistente que soporta más peso cuanto más corto es el riel. Por tanto, si el riel es de 2 metros de longitud, puede soportar como máximo 60 kilos. Si el riel es de 10 metros de longitud, puede soportar 30 kilos. En consecuencia, toma en consideración que cuanto más largo sea el hueco a cubrir, más ligera debe ser la tela a elegir. Decorar una casa grande puede parecer difícil, pero en realidad no lo es. Espero que este video te sirva de guía o de inspiración, que puedas aplicar algunas de estas ideas o consejos. No necesitas aplicarlos todos. Recuerda, como siempre te digo, lo más importante es cómo vivas tus espacios y cómo te sientas. Gracias por llegar al final. Si no le has dado like a este video, hazlo ahora. Es la mejor forma en la que me puedes demostrar que te gusta mi trabajo. De esta manera también YouTube y Facebook pueden recomendar este contenido a muchas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere con el corazón.